Vamos a compartir acerca del cristiano como un sacrificio vivo. Está ahí en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en su capítulo número 12, los versos 1 y 2. Dice la Sagrada Escritura en esa porción: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podemos ir delineando algunas enseñanzas de estos dos versículos de la Sagrada Escritura. En primer lugar, hay una intención del apóstol Pablo aquí al decir: os ruego, hermanos. Eran hermanos. Eran personas que conocían a Jesucristo, que tenían la misma fe. Pero también el apóstol Pablo utiliza la palabra os ruego. Es muy amable, muy cortés su invitación. Y nosotros, al igual que los romanos a los cuales se dirige esta epístola, tenemos que acatar esa indicación. Se hace como un ruego, pero también se hace con todo el corazón. Os ruego, hermanos, que por las misericordias de Dios. Ahí está la razón básica. Lo que viene más adelante tiene como justificación, como razón, las misericordias de Dios. Estimado amigo y hermano, cuánta misericordia ha tenido Dios con nosotros, ¿verdad? Siendo pecadores, Él perdonó nuestros pecados. Estando muertos, Él nos resucitó. Dice la Sagrada Escritura que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón está muerta espiritualmente. Puede tener una religión, puede asistir al templo siempre que tenga el deseo de hacerlo, pero a pesar de todo lo que haga, si Cristo no está morando en su vida y el Espíritu Santo controlándola, está muerto espiritualmente. Por eso dice la Sagrada Escritura: os ruego, hermanos, que por las misericordias de Dios, y luego viene la demanda, presentéis vuestros cuerpos. Estimado amigo, no basta con una sencilla oración que nosotros hagamos. Debemos de entregar todo nuestro ser para el uso de nuestro Señor. Presentad vuestros cuerpos. Estimado amigo, a veces es difícil, ¿verdad? La vanidad llena nuestro cuerpo. Nosotros queremos el cuerpo para nosotros mismos. Y hay personas que se creen dueñas de su cuerpo. Estimado amigo, nosotros sabemos que Dios tiene doble derecho sobre nosotros. Primero, el derecho de la creación, Él nos creó. Y en segundo lugar, el derecho de compra. Él nos compró. No sabemos cómo algunos se atrevan a decir: este es mi cuerpo, yo hago de él lo que quiera. No, estimado amigo, le pertenece a Dios por derecho de creación. Y también le pertenece, si usted entrega a Cristo su corazón, por derecho de compra. Dios nos compró con la sangre de Jesucristo. Por eso valemos mucho. No por lo que tengamos, ni por nuestras características físicas, sino que costamos la sangre de Cristo. Dice ahí la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios muertos, ¿verdad? Se llevaba el cordero, se mataba, se degollaba, se sacrificaba, pero era un sacrificio muerto. Ahora nosotros somos un sacrificio vivo. El cristiano tiene nueva vida. Al que está en Cristo, nueva criatura es. El Espíritu Santo nos regenera, nos hace nacer de nuevo. Por eso nosotros tenemos una vida diferente, porque hemos nacido de nuevo. Ahora le pertenecemos a Dios, pero también Él nos da un nuevo nacimiento. Una persona que está en Cristo ha nacido dos veces. Primero, nació físicamente de su mamá, y ahora espiritualmente por el Espíritu Santo que mora en ella. Estimado amigo, nosotros tenemos esa satisfacción. Nosotros podemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, pero también en sacrificio santo. Es decir, apartado para Dios. La palabra santo quiere decir eso. Los cristianos somos santos, no porque seamos perfectos, sino porque el Señor nos apartó para Él. Porque la palabra santo quiere decir eso, apartado para Dios.
Si usted es santo, es una persona apartada para Dios. No necesita ser canonizado, usted es apartado para Dios. Si usted decide seguir a Jesucristo y aceptar el llamado y entregarle su corazón, entonces usted es un santo, es apartado para Dios. Ahora debemos de reconocer también que a medida que el tiempo pasa, el cristiano va creciendo en santidad, es decir, va haciéndose menos esclavo del pecado. Eso se llama santificación. Ahora vendrá el día de la santificación final, cuando ya no tengamos este cuerpo como ahora lo tenemos, y no tengamos esa vieja naturaleza que todavía trata de hacernos caer en circunstancias que ofenden a Dios. Tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, pero dice también en sacrificio agradable a Dios. Estimado amigo, debemos de buscar agradar a Dios en todo lo que hacemos, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, en nuestro trabajo. Tenemos que aprender a querer a Dios, pero no solamente a decirle cuánto le amamos, sino también a vivir tal cual Él demanda. Tenemos que hacer las cosas que agradan a Dios. Hay algunas personas que me llaman a veces y me dicen, es pecado esto o aquello. Y basta con que les diga lo que va a hacer le agrada a Dios. Basta con que le diga lo que va a hacer glorifica a Dios. Porque si no agrada a Dios ni glorifica a Dios, mejor no lo haga. Usted tiene que reconocer que todo lo que sea de palabra o de obra tiene que ser para la gloria de Dios. Cuando uno reconoce eso, cambia su manera de hablar. Porque dice esas palabras que estoy utilizando. Sus actitudes cambian también. Una persona que ha nacido de nuevo cambia. Si una persona dice, yo soy cristiano, pero sigue haciendo las mismas cosas de antes, no ha cambiado, se tiene que arrepentir. Usted tiene que dejar su antigua vida y empezar la nueva vida en Cristo. Tenemos que arrepentirnos de las obras malas, de los hechos malos, de la manera de pensar equivocada que teníamos. Ahora bien, el Espíritu Santo pone esa semilla en nuestro corazón para que busquemos agradarle y obedecerle. El Espíritu Santo lo hace. Dice también la Sagrada Escritura ahí. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, lo razonable es que nosotros sirvamos, no llevando un corderito como antes se hacía, sino nosotros mismos. Esa es la manera en que nosotros seguimos a Jesucristo. Hay algunas personas que dicen que son cristianas. Si esa es la realidad, lo deben demostrar con su conducta. Por sus frutos de la Sagrada Escritura no se cosechan higos de los abrojos. Una persona que está en Cristo cambia su manera de pensar, cambia sus actitudes, cambia sus hechos, empieza a crecer en ella un amor muy especial. Ese amor que Dios derrama en el corazón por el Espíritu Santo. Por eso un cristiano es una persona diferente. Hay muchas personas que dicen que son cristianas, pero si no han nacido de nuevo, todavía no lo son. Tiene que entregarle su vida, arrepentirse de sus pecados y tomar al Señor como su Salvador y obedecerle totalmente. Nosotros no podemos decir que somos cristianos si no tenemos a Jesucristo como Señor. Y cuando decimos como Señor, estamos indicando que Él es el que manda. Yo tengo que acatar sus órdenes porque Él es mi Señor. En el tiempo del Antiguo Testamento, el amo era prácticamente dueño del esclavo. Él podía decidir por el esclavo y el esclavo tenía que acatar las órdenes del amo. Ahora, en nuestra vida espiritual nosotros tenemos a Jesús como Señor y nosotros, como dice algunos versos de la Biblia, debiéramos de ser sus esclavos. El apóstol Pablo lo dice así en el inicio de algunas de sus epístolas. Dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Cuando dice esclavo de Jesucristo, está indicando que está a su total disposición. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? ¿Ha pensado usted en decirle así al Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad que no lo hacemos? Yo planeo mi vida, planeo todo lo que quiero hacer. Planeo a dónde voy, qué hago, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer el siguiente día, pero me olvido de realmente que Dios es mi Señor. Siempre que haga algo, pregúntele a Dios, ¿está bien lo que voy a hacer? ¿Te va a glorificar? ¿Va a traer bendición a mi vida espiritual? Porque si no es así, está haciendo cosas que no agradan a Dios.
Dice en el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, no debemos de conformarnos a este siglo. Esta es otra enseñanza que encontramos aquí. Yo no voy a acomodarme a este mundo en el cual estoy viviendo. Hay tantos cristianos que se han ido acomodando, ¿verdad? En la iglesia cristiana se está perdiendo algunas veces la santidad. ¿Por qué? Porque tenemos que acomodarnos al mundo. Las personas acostumbran vestirse de tal forma y yo tengo que hacerlo porque es la moda, estimado amigo. Y Cristo, nosotros estamos viviendo una vida que le agrada. Las cosas de la moda pueden ser muchas veces ofensivas para Dios. Debemos de cuidar nuestro cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a usarlo para cosas que no debemos hacer? Estimado amigo, nosotros tenemos que reconocer que en Jesucristo nosotros tenemos a nuestro Señor. Por eso dice la Biblia que no nos conformemos a este siglo. Hay tantas cosas hoy que son raras, ¿verdad? Se están haciendo cosas equivocadas. En algunos países se autorizan cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Cosas abominables que se convierten en leyes. Estimado amigo, tenemos que cuidarnos. No nos conformemos a este siglo. ¿Que la vida cristiana es difícil? Claro que lo es, pero por eso tenemos la fortaleza del Espíritu Santo. En Cristo nosotros somos más que vencedores. Tenemos que aprender a vivir así, estimado amigo, a vivir dependiendo de Cristo. Dice también la Sagrada Escritura, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por eso yo tengo que hacerla. Yo tengo que acatar la voluntad de Dios. Sin confiar en Dios y sin preguntarle. A veces compramos cosas que no necesitamos. No le hemos preguntado a Dios si lo necesito y si eso va a glorificar su nombre. Cada vez que nosotros vamos a ir a un lugar o queremos comprar algo, le preguntamos a Dios, Señor, ¿te agrada lo que voy a hacer? ¿Va a glorificar tu nombre? ¿Voy a ser una persona más obediente con esta decisión? Porque si hay algo negativo ahí, mejor no lo hago. Porque quiero quedar bien con el Señor. Él es mi dueño. Tal vez usted piense que uno es un poco místico. De ninguna manera. La Biblia exige que nosotros transformemos nuestro entendimiento. En estos versos se tocan a la personalidad en su totalidad, intelecto, voluntad y sentimientos. Los seres humanos somos inteligencia. Por eso dice aquí que transformemos nuestro entendimiento. El ser humano también es voluntad. Presente vuestro cuerpo en sacrificio. Pero también es sentimientos, buscando lo que agrada a Dios, lo que le glorifica. Estimado amigo, la vida cristiana es crecer constantemente. Es vivir de tal manera que lo que hagamos nos llene de paz. Cuando uno está haciendo las cosas que a Dios le agradan, siente paz. Pero si no siente paz, algo malo está haciendo. Porque Dios promete dar su paz a los que le siguen y a los que le obedecen. No basta con creo en Cristo, hay que obedecerle. No basta con decir amo a Cristo, hay que acatar sus mandamientos. El mismo Señor Jesucristo dijo que si en verdad les amábamos, que guardáramos sus mandamientos. Que si en verdad le teníamos en primer lugar, que guardáramos sus mandamientos. Y nosotros somos llamados a eso, a guardar los mandamientos de nuestro Señor. Tal vez usted se pregunte, ¿cuáles mandamientos? Él los resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, estimado amigo, es el momento de pensar, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿La estamos despilfarrando? ¿Le estamos despilfarrando vicios y pecados que no agradan a Dios? Tenemos que empezar de nuevo. Hoy es la oportunidad de hacerlo. A veces cuando pasamos por crisis, nosotros somos desafiados a corregir nuestro camino. Dios nos indica que algo no anda bien. Y nosotros tenemos que buscar agradar a Dios con lo que hacemos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos acatando las indicaciones de Dios? Busquémosle y obedezcámosle también. Estimado amigo, la vida es difícil. No vamos a decir que todo en el cristiano es fácil. No, cuesta también.
Por eso la Biblia demanda aquí que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Está presentando así su cuerpo? ¿Está presentando así su vida? ¿Está presentando todo lo que es? El Señor dirige nuestra vida y debe hacerlo así. ¿Qué satisfacción tenemos cuando estamos siguiendo a Cristo con todo el corazón? Vienen dificultades, vienen angustias y temores, pero nosotros estamos confiando en nuestro Dios. Él tiene sus razones por las cuales permite algunas cosas. Él tiene la manera en que nos dirige. Él tiene la manera en que corrige nuestro camino. Tal vez usted llevaba un camino torcido y el Señor se lo enderezó. Pero a veces no somos fáciles de conducir y entonces el Señor nos llama la atención de una forma un poquito más fuerte. Pero tenemos que buscar a Dios. Llamadle en tanto que está cercano, dice la Sagrada Escritura. Deje el impío su camino. Tenemos que dejar el camino que llevábamos si no era del agrado de Dios. Estimado amigo, seguir a Jesucristo es glorificarle con lo que somos. Empecemos esa vida de obediencia y démosle nuestra vida a Jesús. Él sabe cómo conducirlo. Él sabe cómo hacer de nosotros personas útiles para la gloria de Él y también para nuestro prójimo, para nosotros mismos también, por supuesto, porque seguir a Jesucristo nos da gozo, nos da paz, nos da esa satisfacción de estar en las manos de Dios.